Saludos, Kikosis. María Verdial está con nosotros y me reclama que esta es la segunda vez que viene a este programa y que por qué, que a Mercedes Malaver la traigo a cada rato, que qué es esto. No, no te dije Mercedes, te dije que tienes invitados permanentes, que ¿Cuál? marcan tarjeta aquí. ¿Quién? Bueno, Rico, por ejemplo. Pero Rico viene cuando falta un invitado. Ah, bueno, no sé, un comodín, pues. Pero ya más amigo. Y Bueno, Rico pero da yo soy buenos amiga y, programas. no, y me invita, es la segunda vez que me invitas. No, y Claudio Fermín también me dijo lo mismo. Bueno, la Bueno. segunda vez que vengo. Y, Mira. y me dejas hablar. Ah, sí, es que ahora yo estoy... Menos mal que me lo dijiste, fíjate. Ahora es cambiado. No, no solo eso. Es que los invitados creen que ellos son el programa. No es así. Esto es un programa de conversación, esto no es una entrevista, porque en Venezuela hay entrevistas para todo, porque como no hay plata, no hay para producir, todo lo más fácil es una entrevista. Y tú encuentras entrevistas en radio, prensa, televisión o afines, hasta para limpiar zapatos. A mí me obstina la entrevista, me parece que ya está bueno, oye. Entonces esto no es una entrevista, esto es una conversación donde el ritmo no lo pones tú, lo pongo yo porque Pero si no, no me vamos a hablar pagan. parejo, pues hablo Si yo no, no más me que pagan. tú porque tú No, estás tú todos vas a los hablar días. más, pero tú vas a hablar según el ritmo que la televisión Ok, exige. está bien, el feedback. Sí, porque aquí han venido invitados que tú les preguntas, bueno, ¿qué opinas tú? Bueno, sí, está bien. Ay, ¿qué más? Bueno, está bien. No te creas. No hablan. No. No, ese no es mi problema. Claro, entonces hay que hacer show, la televisión es un show. Y digo esto porque hoy se cumplen 25 años de la muerte de José Ignacio Cabruja. Y vamos a comenzar por ahí con el más de mis tormentos. El más de mis tormentos. Fíjate, Cabrujas, tú sabes que ahora todo el mundo es comunista. Como Trump está reviviendo la Guerra Fría y metió el retroceso en la historia, en vez de avanzar hacia tolerancia sobre las posiciones, a que todo el mundo es diferente y tiene derecho a eso, ahora simplificamos y hay buenos y malos, comunistas y derecha e izquierda. Y Cabruja se metía con eso, pues decía, los venezolanos desconocemos nuestra historia. Y Cabruja más que un hombre de telenovela, un hombre de teatro, era un investigador y era un historiador, porque él buscaba reconocer cómo era el venezolano. Entonces el venezolano, entre las cosas que decía Cabruja, es que el venezolano era de salidas rápidas, de colearse, de la viveza criolla. Siempre pensaba que él podía conseguir éxito si se metía por una vereda, por una trocha, si se coleaba. Y entonces, claro, ahorita en Venezuela, esa viveza criolla se expresa en el vete ya. Resulta que para cambiar el gobierno, el vete ya no sirve. El vete ya, claro, tú tienes esta urgencia, el país está mal, no tienes cómo comer, vete ya, rápido. Entonces todos los que prometen vete ya, Maduro va a salir mañana, ya está listo, lo sacamos en 3 días, todos esos señores han contribuido a la desesperanza, porque mienten, porque no es verdad lo que están diciendo, porque están jugando a la viveza criolla. Y la verdad es que para que haya cambio en Venezuela, tienen que pasar muchas cosas, tiene que construirse la mayoría, tiene que enfilarse una ruta, y no hay otra ruta que la salida electoral. La salida electoral, que es la que en Bolivia, en Bielorrusia, en el mundo garantiza que los pueblos resuelven su conflicto sin tiros. Y comencemos por ahí. El MAS, la gente no lo entiende, pero el MAS, yo que pasé por ahí, antes que tú llegaras, Antes de que yo llegara, ya te voy a hablar, fíjate, ya te voy a hablar. El MAS, que venía del Partido Comunista, Cabrujas venía del Partido Comunista, entró en una discusión sobre la democracia, y para los masistas, tú lo ves en Carlos Raúl Hernández, Enrique Ochoa, los que son masistas, defienden a ultranza ir a votar, porque nosotros veníamos con un debate en la izquierda, donde la izquierda esta que nos gobierna, lo que llamábamos nosotros la ultra, era abstencionista. Nosotros pasamos por ahí. Y para nosotros, el debate de la democracia fue no solo la ruptura con el Partido Comunista, yo era muy joven, pero para el MAS sí lo fue, y prevaleció el criterio de la libertad, de la democracia. No se podía construir el cambio sin libertad y sin democracia. Y por esa vía nos alejamos del autoritarismo. Entonces resulta que ahora tenemos 2 autoritarismos en Venezuela, el del gobierno y el de los radicales. Porque los radicales, ¡tú eres comunista! No discuten ideas, te tiran unas etiquetas en las redes. Y luego son simplistas, reducen todo lo bueno y lo malo. Y la diversidad desaparece. Y en la diversidad, fíjate, Cabruja era un artista. Y los artistas son sensibles y se liberan. Y buscan la libertad y rompen barreras y dicen cualquier cosa. Rompen paradigmas. Sí. Y en Venezuela está haciendo falta eso. El MAS es el gran partido del debate en Venezuela. Porque en el MAS había perros, alicates, araguatos, culebras. Horizonte 2000, yo llegué a Horizonte 2000. ¿Cuál es la discusión del MAS hoy?
Porque fíjate, me dijiste que te preguntaron, ¿qué tiene que ver el MAS de Bolivia con el MAS de Venezuela? Bueno, por el triunfo de Bolivia, que por cierto hay que saludar las soluciones pacíficas, electorales y democráticas, con todos los antecedentes que llevaron a Bolivia hoy con un presidente electo, por cierto, en pandemia, el domingo pasado, y hay que saludar eso. En el MAS hemos creído permanentemente y creado la ruta electoral pacífica y democrática, y no como simple discurso o como la temática de variar en el entorno de esa polarización, tanto la extrema como, porque la del gobierno también es extrema, y ir más allá de izquierda y de derecha. Yo creo que el mundo, la evolución del mundo, nos pone en un plano mucho más allá de tendencias de derecha o de izquierda, porque además hay cosas malas tanto en la derecha como en la izquierda, o en la ultraizquierda, en la ultraderecha, y todo lo que eso significa. El MAS, repito, cree en la ruta pacífica, electoral y democrática, y en el ejercicio del sufragio. Aquí en Venezuela, en el 47, no estamos hablando tampoco de siglos atrás, cómo se logra el ejercicio del sufragio. Entonces, llegamos a los venezolanos a decir, después de derrotas electorales, de conquistas electorales, un sector de la oposición venezolana decide que no hay camino electoral, y que hay, bueno, todas las fantasías que se han colocado. Por los ciudadanos que nos están viendo quisieran decir que mañana no está Maduro en el poder, que hay otro gobierno, que hay otra realidad en el país, y el que lo ofrezca a lo mejor tiene un rating especial en ese momento. Pero ¿cuánto dura eso? ¿Cuántas ofertas hemos tenido de que las cosas son inmediatas, que son para mañana? Eso es a lo mejor lo que quieren escuchar la mayoría, porque los ciudadanos están asfixiados de un país caotizado, de un país en crisis, donde hay crisis social, hay crisis económica, hay crisis política, donde la pandemia agravó toda esta situación, y por supuesto quieren soluciones. Pero las soluciones no son fantasiosas, ni son mágicas, ni son milagrosas. Las soluciones se tienen que construir, y se tienen que construir sobre todo con la organización, con la conexión con los ciudadanos, esa conexión que ha perdido la dirigencia política con los ciudadanos, el descontento, el pensar que no hay salidas, que no hay una luz al final del túnel, es parte de los errores que se han cometido. Tenemos el peor gobierno de la historia, pero también tenemos una oposición que ha cometido errores permanentemente y no los reconoce. Y siguen en una ruta fantasiosa, en una ruta obtusa, una ruta que no llega a ningún destino. Es ahí donde los ciudadanos dicen, bueno, ¿para qué voy a ir a votar? En lugar de decir, no, vamos a organizarnos, vamos a ir cambiando las cosas, vamos a ir avanzando en la ruta electoral, a recobrar lo que significa el ejercicio democrático, que además depende de cada quien, no depende de los actores políticos, depende del ciudadano solito en un salón donde está la máquina, va, vota y puede cambiar las cosas. Se pueden cambiar alcaldías, concejales, diputados, todo lo que hemos hecho en el camino democrático en el país. Por cierto, lo que viene el año que viene. El próximo año tenemos una ruta electoral completa. Esta Asamblea Nacional que se debe elegir este año, si las circunstancias lo permiten, bueno, esta asamblea va a renovar poderes, entre ellos el CNE. Debería ejercer el control del Ejecutivo Nacional, legislar a favor de buscar salidas y de la asfixia económica que tiene el país, estar estructurada de forma plural. Todo eso no es responsabilidad solamente de los partidos políticos que participamos, es responsabilidad de los ciudadanos, si de verdad quieren contribuir a un cambio en Venezuela. Maricho, vamos al corte. Fíjate, hablaste bastante. Me dejaste hablar bastante. Ah, bueno, para que tú digas, ya regresamos. Seguimos con la Mariche, María Verdeal, que es candidata a la Asamblea Nacional. Mariche, fíjate, volviendo a Cabrujas y el más de mis tormentos. Cabrujas decía que el venezolano desconoce su historia. Betancourt aseguraba que para hacer política en Venezuela tenías que saber de petróleo y de historia. Aquí tú te das cuenta que estos liderazgos juveniles, el interinato, tú te das cuenta que nunca hacen referencia histórica porque se ve que no han leído nada de eso, ni saben dónde están parados. Chávez, en cambio, hablaba de Bolívar para abajo, Maduro también. Pero Gómez, Castro, Pérez Jiménez, Betancourt decía que era la continuidad de la guerra de independencia. Entonces él decía que Bolívar aparecía siempre en la mitología
como un hombre bueno, santo, sacrificado, pero resulta que Bolívar era duro, nunca concedió un indulto. Era duro porque la circunstancia en la que vivió era dura. Si no fusila a Piar lo tumba, si no sale corriendo Santander lo mata. Era una conspiradera, como siempre es el poder. Y en cambio Gómez comía niñitos, es malo, pero resulta que Gómez, según Cabruja, es el constructor del Estado venezolano, de la nacionalidad, porque le dio instituciones al país. Nosotros tendemos a ver las cosas simples. Y ahora con las redes y con el señor Trump, bueno y malo. Pero aquí hay una enorme diversidad en la realidad, que es la oposición. Fíjate que el gobierno también, al gobierno le ha salido una gente protestona, con la ley antibloqueo, con las planchas, se le alzó un gentío ahí porque dice que Maduro es de derecha, socialdemócrata, que está negociando y traicionando la revolución. Bueno, porque así es la diversidad. Ahora, dice la conferencia episcopal que hace falta una ruta. Yo comparto todo lo que dice la conferencia episcopal, pero lo de la ruta no. Y como la iglesia, yo tengo cariño y aprecio lo que dice, y soy Baltasar porrista, le digo a la gente de la conferencia episcopal, un momentico, la ruta aquí está clara, aquí la ruta es electoral y democrática. Porque, y venezolana. Así es. Y luego, la iglesia no puede apoyar rutas de fuerza. ¿Qué es eso? Imagínate, Dios en el cielo se entera que algún cura se va a pedir una invasión, unos tiros, una guerra, y lo excomulga inmediatamente. ¿Qué es eso? Eso no es consono con la iglesia ni con el Papa Francisco. Entonces, en Venezuela hay una ruta, la ruta electoral, y de eso estamos hablando. Pero la tendencia es, como vuelvo a poner al señor Trump, a esa cosa simplista, ¿no? Ayer escribía un señor de 20 Venezuela, un diputado de 20 Venezuela, no lo voy a nombrar para que la gente lo busque, que en Bolivia fracasó todo, hay esa derrota porque no inhabilitaron el partido de Evo, porque no los metieron presos, ni los sacaron, ni los desaparecieron. Imagínate tú, ese señor de Venezuela... Lo que se condena aquí, lo que claro, se practica aquí. ¿Qué diferencia hay entre ese señor de Venezuela y lo que él critica del gobierno? Nada. Ahora, lo fundamental es reconocer que la gente está apelando, que la gente no tiene cómo resolver su vida, que la gente necesita cariño. Oye, porque no es fácil vivir en Venezuela con esta situación que estamos viviendo. Agua, luz, gas, aquí se va todo, no hay nada. Y luego cuesta pagar la comida, pero de eso no se habla. Si no se habla es del imperio, de las sanciones, del juego de la política, de la geopolítica. Inclusive hay un liderazgo más pendiente de eso que de atender a la gente. Yo que le he venido siguiendo la pista, porque como vengo de ahí, tengo muchos amigos, la vieja Mujica, tú y Segundo y todos los que están allí, el más ha venido hablando del reencuentro. De la reconciliación. De la inclusión, lo mismo que está diciendo el Papa. Pero lo dijeron antes, Ahora, tú dices eso ahorita y ¡ah! Casi que te escupes, porque la gente lo que quiere, como está muy molesta, lo que quiere es salida rápida. No hay salidas rápidas. El 6 de diciembre va a ocurrir una cosa fea. Se va a perder, va a ganar Maduro, porque va a ganar la mayoría de la Asamblea, producto no solo de la abstención, que es un atraso, que es la derrota, que eso no sirve para nada, de la ficción, sino también que en las planchas y en la oferta electoral no está el pueblo metido, no están las mayorías incorporadas en los discursos. ¿Por qué? Bueno, eso es parte de lo que habría que corregir y desde el MAS hemos insistido. Primero en la necesidad de quienes vamos al proceso electoral, bueno, nos podemos ir con 9 ofertas electorales opositoras. Así es. Y eso es la realidad. De por sí este es un proceso atípico. Es atípico por, bueno, las circunstancias que vive el país, todo lo que tú estás describiendo, la situación de los venezolanos. Los venezolanos están sobreviviendo para ver si echan gasolina, para ver si pueden comer. Y bueno, aquí ni se conocen los candidatos. Ni se sabe quiénes son los candidatos, pero quienes estamos metidos dentro del ámbito político sabemos y conocemos que existen varias opciones para el 6 de diciembre opositoras. Entonces, bueno, es sumado al abstencionismo, a un sector que además está haciendo una campaña férrea para deslegitimar, no sé qué va a deslegitimar, porque esos conceptos de legitimar o deslegitimar ya hemos pasado, bueno, ha corrido mucha agua en este país y las cosas siguen iguales. Y el poder está en manos de quienes pretenden deslegitimar supuestamente. Entonces, ante eso, los ciudadanos que encuentran, bueno, ¿cómo tú haces esa conexión que se perdió? ¿Cómo logras tener la posibilidad de viabilizar un voto opositor si está toda esa dispersión? Esa dispersión opositora, por supuesto, le hace daño
a los sectores democráticos y facilita que Maduro gane la asamblea. Una cosa insólita y digna de un estudio posterior en algún momento de todos los errores que se ha cometido, donde vamos a ver un gobierno con el 80% de rechazo que logre obtener la Asamblea Nacional o recobrar, como llaman ellos, la Asamblea Nacional. Pero eso no depende de que el gobierno, que es bien maluco, haga lo que está haciendo. Eso depende de lo predecible que somos en la oposición. Porque el gobierno actúa de una forma y sabe cómo vamos a actuar nosotros los opositores. Entonces, no, yo no voy a votar, yo no creo en esto, yo no quiero hablar con Kiko porque me cae mal, o yo no quiero hablar con fulano y se divide la oposición. Eso es culpa del gobierno que es bien maluco, es culpa de nosotros que no entendemos que tenemos que buscar un bien común que se llama Venezuela. ¡Ay, te quedó bueno, Mariche! ¡Guau! ¡Eje! ¿Es así? Fíjate, la gente siente que el voto no sirve para nada, que no vale, que no cambia. Bueno, pero precisamente porque se ha generado una matriz de opinión en toda Venezuela, donde el gobierno no sale con votos, palabras más fuertes que esas, donde este gobierno es invencible, porque es tramposo, porque es ventajista, porque masivamente salir a votar, mira, no hay gobierno tramposo que valga, pero eso tiene que estar en la inventiva, en la creación, en la conciencia del venezolano, de los ciudadanos que pueden ejercer libremente el sufragio. Y además puede suceder cosas, aquí el chavismo tiene problemas serios, o el madurismo, ya no sabemos, pero a lo mejor el chavismo contra el madurismo, todo lo que eso genera las tendencias internas dentro del oficialismo, que no quieren saber nada de Maduro y que están muy molestos, porque además es el culpable de todas las desgracias que se viven en este país. Bueno, ¿cuál es la opción para ese sector oficialista que no cree en Maduro ni cree en el gobierno? Bueno, estos sectores democráticos divididos, o hay opciones donde puedan aterrizar ese descontento oficialista. Todo eso está ahí, ese descontento está ahí. Entonces nosotros, los predecibles, decimos, bueno, se nos ocurre, no, es que no vamos a votar, porque no sé para qué, no sé qué destino tiene eso, porque yo le pregunto, ¿qué hago yo? Yo me quedo un domingo en mi casa viendo televisión, viendo Netflix, cambiando, o tratando de conseguir agua, echando gasolina, pero no voy a votar porque no va a cambiar nada. ¿Es culpa de quién? ¿Del gobierno o es culpa mía? No tratar de contribuir a que las cosas cambien. Mariche, está bien, me gusta eso. Vamos al corte y ya regresamos con María Verdial aquí en su programa Kiko. Seguimos con María Verdial. Aquí estoy disfrutando las respuestas de María, me gustan. Y no te estoy alabando, aunque siempre hay que ser con las damas caballeros. Pero fíjate, esta reflexión. El MAS es socialista, porque el MAS es movimiento socialista. El MAS es socialista. El MAS es socialdemócrata. Lo primero que tenemos que decir, porque hablar de socialistas aquí o socialdemócratas, es que en este país no hay ningún socialismo. Entonces es un disfraz que agarró la terminología socialista, porque a Chávez en ese momento le gustó, lo cual no practica. El socialismo democrático tiene que ver con el respeto a la propiedad privada, al libre mercado, a la justicia social, principios generales de la socialdemocracia que le resfalan, como dicen en los pueblos, a este gobierno. Entonces no tiene nada que ver con socialismo. El MAS es socialdemócrata como es Acción Democrática. Pertenecemos a la Internacional Socialista. O un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo también. Bueno, Voluntad Popular, que está en la Internacional Socialista, con todas las contradicciones que pueda tener Voluntad Popular para estar en la Internacional Socialista, pero son la socialdemocracia. Y lo que hay este país tiene a lo mejor una visión, un espejismo que este desastre, esta destrucción que se ha convertido el país es parte de lo que, entre comillas, puede ser socialismo, cosa más alejada de la realidad. Bueno, es imposible conseguir un ejemplo en el mundo de lo que significa la destrucción sistemática de un país. Ahora fíjate, cuando Chávez llega al poder, llega porque había una crisis. Ayer que estaba hablando con José Hernández me decía, pero el gobierno de Luis Herrera fue bueno. Sí, pero es el gobierno del Viernes Negro, fíjate, también, donde arrancó todo este desastre, ¿no? Donde se expresó el tema económico como preocupación fundamental de los venezolanos. Entonces, había una crisis, llega Chávez, y Chávez agarra
Y todo ese realero que le entró al país, Cabruja por lo menos escribió un artículo diciendo, a propósito del 27 de febrero, diciendo que o sea, había entrado en ese momento 250 millones de dólares a Venezuela y se había despilfarrado, los partidos tradicionales habían despilfarrado eso. Si Cabruja viviera hoy, le hubiera dado un infarto, porque lo que entró en el gobierno de Chávez fue un realero, pero no había proyecto país. Y como ser rico es malo, el Estado dueño de todo, pues no se invirtió, se No, hay un invirtió en la montón de obras sociedad. inconclusas Sí, que se le adjudicaron millones de dólares. sí, y en la viveza criolla, en la salida rápida, se le daba plata a la gente, las misiones. Bueno, aquí está lo tuyo, esto es lo que te corresponde. Populismo. Pero esos reales se hubieran podido invertir igual en la gente, generando una economía próspera, una economía que estabilizara el país y auspiciara la profundización de la democracia, que es que las mayorías, que el país todo debatiera, discutiera, decidiera y fuera una democracia para todos los días, no solo para elecciones, sino que fuera un país ejemplo de libertad. Sin embargo, 20 años después, lo que tenemos es un país arruinado. Hay una reflexión en la ley de antibloqueo, que ya la vamos a hablar, ahí hay una reflexión, que hay que meterle lupa, porque lo que está diciendo Maduro, al aprobar esa ley, si tú le quitas la cosa dura, autoritaria, que nadie puede decir nada, que El secretismo. Sí, la ley está por encima de todo. Si tú te metes allí, vas a descubrir que, ay, Dios mío, que hay una cosa que estos están dándole la vuelta al tema económico. Vuelta que, por cierto, debería darle la oposición a sus errores. Porque, reconocerlos. Sí, porque Venezuela está como está, pero necesita una promesa de un país productivo que reparta riqueza. Necesita de propuestas, de soluciones para la gente para tener esperanza. O sea, hace falta que los candidatos prometan otra vez cosas que generen sueños. Bueno, lo primero es porque este modelo que ya tiene más de 20 años, primero que es una copia de Cuba de lo que es el control social. Entonces, si tú tienes un control social que es la prioridad para poder gobernar, por supuesto, eso va paralelo a la destrucción del aparato productivo, la confiscación de empresas, todo lo que vivimos ya aquí en Venezuela durante más de 20 años. ¿Qué sucede? Que bueno, que el tiempo de las vacas gordas se acabó. Se acabaron los recursos. Ahorita hay una situación muy grave económicamente para el Estado venezolano, no para el gobierno de turno, para el Estado venezolano, para mantener lo que significa toda la economía de un país, sumado a la destrucción, repito, a la destrucción tanto de la empresa privada como de las públicas. Aquí se acabó con la empresa petrolera, con la industria petrolera, ya sabemos lo que estamos padeciendo en el tema del combustible, los servicios públicos no sirven, no funcionan. Y entonces el gobierno a lo mejor piensa, bueno, tenemos que, o como se acusan entre ellos mismos, de los liberales con los izquierdosos que ven con malos ojos la ley. La ley primero hay que criticarla porque aquí no existen leyes constitucionales. Aquí está un señor Maduro, se llama Kelsen, que hizo una pirámide de Kelsen, que habla de la jerarquía de las leyes. Hay una constitución y en esta constitución vigente habla de los tratados de derechos humanos que tienen rango constitucional, pero no existen leyes constitucionales. Y todo lo que el cuestionamiento que se le hizo a la Asamblea Nacional Constituyente. Esa ley muy bien la podía realizar o la podía proyectar la nueva Asamblea Nacional. ¿Y por qué no lo hicieron así? Bueno, pues no lo hicieron porque Maduro juega adelantado y juega adelantado con cosas como esta, con los fantasmas. Ayer habló de las comunas también. ¿Para qué? Para ahuyentar el voto opositor, para desmeritar la participación, que además sabe lo predecible de la oposición, que cualquier cosa, bueno, tiene justificación para no ir a votar, porque Maduro aprobó la ley y la Asamblea no va a hacer nada. O porque Maduro va a meter las comunas, entonces no. Lo que piensa es, bueno, manipulo, sigo metiendo fantasmas al camino electoral para que se disminuya el voto opositor. La ley, por supuesto que aquí tiene que haber una apertura económica, pero tiene que haber algo que se llama seguridad jurídica, para que los capitales puedan invertir en el país. Eso es imprescindible para lograr la inversión y bienvenida sea. Los servicios públicos podrían en cualquier parte del mundo, es la despolitización de los servicios públicos. Es decir, que no son servicios públicos prestados por empresas privadas, empresas mixtas. El Estado no puede ser el dueño de todo. Bueno, ya vemos en el caos que se convirtió el país y todo lo que eso
la calidad de vida del ciudadano donde está en el subsuelo. Es por ello que a lo mejor hay una reflexión dentro de esa denominada ley que está hasta bien vista si te metes a ver algunos artículos precisamente por eso. Pero, repito, ¿por qué no dejas que sea la Asamblea Nacional la que legisle? Y deja ese fantasma, esa amenaza que tienes ahí que se llamaba constituyente, que supuestamente está ya de salida, que no va a ser ninguna constitución y que termine en diciembre, a que, bueno, no sé, que sigan haciendo lo que están haciendo, que es nada. Fíjate, Donald Trump es un retroceso para el mundo. ¿Por qué es un retroceso? Porque él volvió a la Guerra Fría, ahora con China, no con la URSS, sino con China. Esa peleadera persiguiendo comunistas. Los comunistas en América Latina, fíjate, pierden y vuelven a ganar. Van y vienen porque son parte de la realidad. Es una teoría que se nutre sobre todo de la crisis social, de los fracasos de los gobiernos no socialistas en términos sociales, porque se alimenta de la pobreza, promete a los pobres protagonismo. Pero eso de las comunas, el Estado dueño de todo eso es atrasado, eso no sirve para nada. Eso está derrotado y por eso se cayó la Unión Soviética y el muro de Berlín. Eso que está proponiendo Maduro podrá asustar a la gente, pero debería producir en ellos una discusión sobre la necesidad de renovar la revolución, porque esto es involución, esto no es revolución. Pero en el caso... Estamos en el siglo XVIII. Sí, pero en el caso de la oposición, fíjate, los radicales juegan a lo mismo, están troncistas, ahora son troncistas, pero Venezuela necesita que el centro, que es la diversidad, los socialdemócratas, los socialcristianos, los ecologistas, todo eso, las minorías que luchan por sus derechos, las mujeres, los jóvenes, todo eso debería ser... La diversidad. La diversidad, el país que polarice, no con guerra y amenazas de invasión, con esa visión atrasada que tiene Maduro y proponga una visión moderna que permita salir de esta crisis, porque si no, bueno, ya nos van a cortar, pero generalmente nos cortan el agua, la luz, el gas, todos los servicios. Ya regresamos. Seguimos con María Verdial hablando aquí como los locos, de todo un poquito. Fíjate, el discurso de Trump, tarde, pretende competir con los avances de los chinos. Jimmy Carter le escribió una carta. Es que mientras nosotros hemos gastado billones de billones en armas, los chinos no. Los chinos andan digitalizando, modernizando sus estructuras, con mucho control, pero no gastan pólvora en seguro. Pero la economía es otra cosa. Pero en cambio, fíjate, Trump, ahora es que se dio, los chinos, entonces inventó el comunismo, el anticomunismo y toda esa cosa conservadora de la que él habla, cuando el mundo tiene que responderle a la pandemia. ¿Qué vamos a hacer con esa cantidad de pobres que ahora hay, que habían antes mucho, pero ahora hay más? La pobreza es un problema de todo. Dígame en Venezuela. Venezuela, la pobreza es el problema fundamental. 80% de los venezolanos andamos viviendo en el resuelve y hay gente que no tiene opciones. Esa debería ser la preocupación fundamental. Pero en términos del gobierno, fíjate, el gobierno perdió su audiencia. Chávez convirtió a los pobres en protagonistas, pero las grandes mayorías ahorita se sienten desasistidas y sin cariño porque viven muy mal. Ahora, Maduro, en vez de estar pensando en cómo hago para recuperar las grandes mayorías y serle útil a Evo y a la izquierda latinoamericana, porque el ejemplo de Venezuela es el peor ahora, cuando tú quieres, todos los candidatos de aquí, de Latinoamérica y en el mundo, porque Estados Unidos, Trump contra Biden dice, si usted quiere que le pase esto a Estados Unidos, vote por Biden, porque Biden es Venezuela, es lo mismo, son socialistas. Lo malo. Pero lo cierto es que el Estado venezolano, todos estos 20 años perdidos en estatizaciones, invasiones, confiscaciones, llevarse ley por el medio, todas esas demandas que hemos perdido con empresas extranjeras porque no se siguieron los procedimientos legales, sino se abusó. Todo ese Estado poderoso que tú mismo dices que, bueno, pero que la Unión Soviética se cayó por eso. Entonces, estos señores no repitieron el mismo esquema cubano. Es el mismo. El mismo esquema. Ese Estado que no sirve para nada porque no es productivo, porque no cree en la libertad. Y la libertad es el fundamento del mercado. Que tú puedas no solo producir en las condiciones en las que te lo permita el mercado en cuanto a ganancias, sueldos, salarios, etcétera, sino además generar riqueza para que la gente tenga más,
para que la gente pueda tener mejores condiciones de vida. Entonces Maduro, en la ley de contenidos, mete algunas... La ley antibloqueo. Sí, la ley antibloqueo, la confundí con contenidos. Mira, mete una que, ok, asoma la posibilidad de devolver las empresas a los que se las quitaron. Agroisleña decía Sí. que la habían devuelto, no sé si es cierto. Asoma la probabilidad de empresas mixtas, le hace ojitos a Fede Cámara para que venga e invierta en toda esa cantidad de valores, de recursos que tiene el país, oro, coltrán, aluminio, todo eso. Bueno, porque a Maduro no le queda más remedio. La economía lo está asfixiando y si no tiene soluciones económicas para la gente, tarde o temprano la gente lo va a abandonar. La gente llega un momento en que va a descubrir que voy a votar, chicos, y ya está. Esta es mi ruta y ahí se acabó el pan de piquito porque no va a coger más miedo, ni va a tener esta oposición insólita que en vez de para adelante va para atrás, porque no solo Maduro va para atrás cuando propone las comunas, es que la oposición también cuando propone invasiones, cosas de esas, claro, va para atrás. Entonces estamos entre dos opciones. Por eso yo te decía, hay que proponerle al país diversidad, amplitud, todo ello, pero en un clima difícil, porque, se van a perder todos los circuitos. En los del Táchira, que ponte, uno que otro. Juancho a lo mejor, ahí en Petare gana, porque es candidato. Pero, ¿y por qué nadie reflexiona? Porque tú dices, bueno, es que la oposición, la radical es predecible, pero la otra también. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? ¿Y por qué no vamos a hacer una encuesta para ver? ¿Y por qué no luchamos también para que ese destino inevitable de fracaso no ocurra? ¿Quién crees tú? Todo esto es para preguntarte, ¿quién crees tú que va a ganar la elección americana? Porque de acuerdo a lo que pase ahí, Guaidó está frito o no. Y luego Maduro puede postergar o no la elección, porque si gana Biden, se le abre juego. Bueno, primero que vamos a tratar que no esté frito nadie, porque creo que todos somos necesarios. Hasta los extremistas, hasta los que piensan, esperemos que en algún momento se reflexione, no llegar al fondo del abismo, para decir, bueno, tenemos que encontrarnos, hasta los que piensan diferente, los que no creen en la ruta, ojalá que no sea muy profundo el abismo donde tengamos que caer el hueco. Eso es lo primero. En el tema de los Estados Unidos, por supuesto que es fundamental y creo que todo el mundo está esperando. Aquí en Venezuela, pues aquí no hay campaña electoral, aunque estamos en un proceso electoral, lo poco que se puede hacer en las regiones. Aquí los ciudadanos no saben ni quiénes son sus candidatos en los circuitos. Y por supuesto el gobierno tiene el ventajismo que siempre ha practicado. Pero la decisión del 3 de noviembre, lo que suceda en los Estados Unidos, puede cambiar las cosas en Venezuela. Y puede cambiar las cosas porque a lo mejor uno dice, no, porque es que en los Estados Unidos no se va a cambiar la visión hacia Venezuela. Una cosa son los republicanos y otra cosa son los demócratas. Y por supuesto también hay lobbies que todo el mundo conoce que se hacen también, que se están haciendo y que se mantienen con tanto los sectores radicales, porque ahorita Venezuela puede estar en la competencia para ver a quién le suma o le resta votos la situación de Venezuela. Ya no es Venezuela, es Cuba, Nicaragua, creo que dijo Trump, Nicaragua, Venezuela y Cuba son las próximas conquistas en las ofertas electorales de Trump. Que ya el segundo mandato, en caso de que Trump ganara, que también eso nada, ahorita pareciera que tiene menos chance de ganar, nada indica que en un segundo gobierno tenga mayor interés en libertar a nadie. Si no lo hizo en el primero, que a lo mejor tenía un poco más de interés en eso. Es probable que los resultados electorales en los Estados Unidos puedan modificar la fecha de elecciones parlamentarias. Por supuesto, el gobierno no lo va a decir ni lo va a aceptar. ¿Pero por qué? Porque puede abrirse un juego. Ayer vi un video hoy en las redes de Capriles donde habla con Fede Cámaras, con Comercio, y dice algo interesante. Dice que en Estados Unidos, sean demócratas o sean republicanos, deben oír a los venezolanos que están aquí en el país, debe oír a los empresarios, debe oír a quienes creemos en que primero no nos vamos a ir del país, creemos en la defensa de lo nuestro, en la defensa del país. Y no solamente a un sector que además tampoco ha llegado a feliz término en las ofertas que se han hecho, y ver cuál es la posibilidad de construir una ruta que de verdad tenga un destino, que sea una realidad para los venezolanos que padecemos todo lo que hemos desarrollado a lo largo del programa. Entonces, precisamente las elecciones del 3 de noviembre pueden cambiar lo que es el futuro de Venezuela. ¿Por qué el MAS no está en la Alianza Democrática donde está DECO, PEI, Henry Falcón y Avanzada Progresista, Cambiemos, el partido del Tuchi, que siempre se me olvida cómo se llama,
Esperanza de Cambio, creo que es, ¿no? No me acuerdo. Te lo voy a decir, pero que no se entere nadie. ¿Cómo? Bueno, habría que preguntárselo a ellos. Sí. Sí, habría que preguntárselo a ellos porque... ¿Pero por qué lo sacaron? Si Felipe Bueno, no Mujica era uno de los sabemos, no promotores de sabemos. eso. Nosotros incluimos a COPE, incluimos a AD y de repente... Tarjeta no nos- roja. Tarjeta roja no, ni siquiera nos sacaron la tarjeta roja. No nos dieron ni pasa por go, No, nada. ni siquiera. No nos enteramos. Es lamentable y no lamentable por... Yo creo que es lamentable por el país. La dispersión del voto le hace daño a lo que queremos, un cambio electoral. Vamos a ir al corte. María Verdial con nosotros aquí en su programa Aquí Cosa y ya regresamos. María Verdial con nosotros, que es candidata a la Asamblea Nacional. Fíjate, la campaña son 15 días. Sí, la campaña oficial, el llamar a votar. La campaña americana, entre primarias y elecciones y candidatos y cosas, dura casi 400 días. Y antes, cuando Adey y Copey eran los polarizadores, duraba un año. Ahora las campañas duran 3 segundos. Pero ¿cómo hace una gente para conocer, por lo menos, fíjate, la tarjeta o los candidatos de Unión y Progreso con un partido nuevo o de muchos otros? ¿Cómo hace si lo que tiene son 5 segundos? ¿Cómo hace el MAS y sus candidatos para decir, este es nuestro discurso, es nuestra oferta, si lo que tiene es, hola, ¿cómo estás? ¡Chao! No, y además del ventajismo del gobierno. Aparte No hay de que- eso. No hay que ocultar lo que sucede. Porque hay quien dice, no se puede hablar, no se puede Y además la decir, pandemia. Porque, bueno, la pandemia y la situación del país en general. Entonces no puedes decir nada porque ahuyentas a los electores. No, yo creo que a los electores, a los ciudadanos hay que hablarles con la verdad. Y con la verdad es decirle, mira, que hay un ventajismo y precisamente por eso es que tenemos que tener más firmeza en participar, en los miembros de mesa, en ir a votar, todo lo que conlleva a estos procesos electorales. Las ofertas electorales, ya decimos que los ciudadanos ni saben quiénes son los candidatos. Pues, te puedes meter en la página del CNE y ahí te aparece dónde vives y cuál es el de tu circuito y nombre y apellido los nominales y por supuesto las listas, la conformación de las listas. Pero el mensaje principal es decirle a los electores, que son los que hay que conquistar, repito, hay que tener esa conexión. Ya han probado todo, han probado la abstención, han probado la participación, bueno, el malestar, porque aquí se ha votado en contra de, no a favor de. Ahorita a lo mejor dentro de lo malo que es la dispersión del voto opositor, hay oferta electoral opositora. Métase en el CNE la página, ubique su circuito, y bueno, dele el beneficio de la duda y vea quién es la opción que usted tiene en donde va a votar. Y bueno, además de todo lo mediático, entre comillas, lo poco, mucho que se puede hacer mediáticamente, porque la pandemia te limita a una campaña, la pre-campaña que uno está acostumbrado a hacer. Bueno, los costos del que tiene dinero puede hacer una campaña, desplegar una campaña publicitaria, mediática, de todo tipo, pero las cosas, por supuesto, están limitadas para todo, o para algunos candidatos. A lo mejor hay otros que tienen mayor posibilidades, sobre todo los del gobierno que utilizan los medios públicos a diario para eso. Pero repito, el ciudadano, el elector, haga eso. Revise solamente a ver si vale la pena que usted se pare y vaya a votar o esperar que alguna cosa suceda por obra y gracia, por un milagro, por una fantasía, cosa que es un poco más complicada y más difícil. Fíjate, en la investigación de la comunicación moderna, el valor fundamental de la comunicación es la honestidad. Dime la verdad. Ve el caso de la pandemia. Aquí muchos partidos y gentíos, no, esto va a llegar a 4.000 infectados diarios, 3.000 muertos, unas cantidades asombrosas, el gobierno miente y poniendo en duda todo. Por eso pasó en todo el mundo. Le pasó a Trump, que pensó que la pandemia no era importante y mira lo que le pasó. Bolsonaro, el señor de México. No, y los muertos López Obrador. que hay en cada... Sí, hay gente que exageró y otra gente que no hizo nada. Pero lo cierto es que la pandemia, el gobierno, esta semana abrió playas, ferreterías, restaurantes, cantidad de cosas, porque eso tiene que la línea ha ido comenzando a descender. Eso contrasta con todo lo que se dijo, o sea, con los palos de mal abuelo que decían, pero la gente se da cuenta de eso, que sectores de la oposición estaban jugando a que la pandemia más bien hiciera daño. Y eso al final se les revierte porque le convertiste la pandemia en una fortaleza del gobierno.
Claro, porque si sales bien parado de lo que es la pandemia, entonces, bueno, es un triunfo del gobierno. Yo creo que el triunfo porque primero tenemos que decir que tiene que haber cifras negras, tienes que haber cifras negras o lo que se denominan cifras negras, porque no hay la mayoría de exámenes de pruebas que determinen. Yo hablé con un médico y me dijo que el 80% de los casos en Venezuela son asintomáticos. Habías dicho que tú tenías coronavirus. ¿Te dijeron? Sí, yo estaba asustado. ¿Estabas asustado? No, bueno, gracias a Dios no, fue asintomático. Fue asintomático y primera vez que lo digo públicamente, no lo puse en las redes sociales ni mucho menos, guardé el reposo prudencial y el médico me decía, por cierto, que ¡Así tenía! que el 80% es asintomático, si no te haces la prueba no te No te enteras, lo enteras. entonces el nivel de contagio puede ser mayor, pero quienes apuestan a que ojalá se contaminara todo el mundo y hubiera un montón de muertos, eso no va a sacar a Maduro del poder. No. Todo lo contrario, eso va a perjudicar a los débiles, a los ciudadanos, a los muertos, que por cierto en Venezuela la mayoría de los casos son de personal de la salud y eso es algo que hay que tratar de evitar, que no sigan los mayores fallecimientos en casos de COVID son de personal de la salud por lo que denominan la carga viral. Entonces, bueno, esto no es un juego, esto es serio, a lo mejor hay unos más famosos que otros y creen que tener COVID es algo, no sé, a lo mejor es cool, como decían antes, tener COVID no creo. Hay que poner seriedad, hay que mantener el aislamiento. Aquí hace rato que el tema del 7x7 de Maduro, están como me dijo un amigo mío, me dijo, no, yo estoy trabajando como Marieta Santana, a puerta cerrada. Entonces el tema de la necesidad de producir económicamente, pues ha relajado lo que es el tema de de mantener cerrados los negocios, pero hay que cuidarse, hay que seguir cuidándose porque no es juego y todos somos vulnerables. Sí, pero fíjate que el gobierno cuando se le propuso que el tema de la pandemia fuera un tema de unidad nacional, no lo consideró así, más bien actuó, yo no, voy a actuar como gobierno, pues, sí, bueno, y actuó, no buscó mayores acuerdos, pero al final ya las vacunas están asomadas por ahí, fíjate, en el 2005 la UNESCO, la ONU, no la UNESCO, la ONU, hizo una convención para reglamentar, así como los derechos humanos, los tratamientos virales, o sea, las vacunas, qué procedimientos había que hacer. Así es, cuidar los protocolos. Sí, los protocolos. De manera que todos los países se basan en esas reglas que están puestas allí. Sin embargo, comenzaron las guerras de las vacunas. Si tú te vacunas con los rusos, te van a salir una roncha y los ojos se le van a torcer. Si te vacunas con los chinos, te vas a volver vampiro. Si te vacunas con el otro, porque al final es una guerra también de... Una guerra de poner en el mercado claro, una cosa que imagínate lo que significa eso. Sí, el que descubra la vacuna no solo se llena de real, sino que además tecnológicamente aparece más avanzado. Pero lo cierto es que ya vienen, o pareciera que estamos aproximándonos a la salida de la cuarentena. Ya hay voceros de la Organización Mundial de la Salud que están diciendo que hay que salir. La Merkel que dice hay que vivir con... Sí, con... la Merkel dice que el aire, que hay que salir, respirar, que el mar. Por eso a veces que abrieron, yo lo estaba discutiendo en estos días. Bueno, ¿y por qué no abren las playas? Hagan un reglamento, pongan a alguien ahí y hacen unos turnos. Porque no te puedes quedar toda la vida pegado a la cuarentena porque al final la vida sigue y tienes que ver cómo la resuelves. Y más este país en la situación previa a la cuarentena, o sea, previa a la pandemia, de un país que económicamente estábamos en crisis. ¿Qué opinas tú si propone el CNE? Porque me dicen que el CNE no tiene plata, no tiene recursos, que eso está como a paso del caballo de los bandidos, lento, sí. Ajá, ¿qué opinas tú de 2, 3 días de elección? Hay gente que dice, no, ni de broma. No, mira, primero eso no está regulado en ninguna parte, y sobre todo el tema de las transmisiones, todo lo que eso significa, todo lo que significa además tener a los ciudadanos, a los miembros de mesa, al personal que cubre los centros, bueno, ya es difícil mantenerlos un día, porque eso es un maratón. Quienes trabajan en las mesas, eso no es sencillo, eso está desde la madrugada hasta el día siguiente a horas de la madrugada. O sea, no, y los partidos chiquitos no llegan con la comidita. No, y bueno, es muy complicado pensar en varios días de elección en el sistema que tenemos aquí en Venezuela, que es presencial, que tú tienes que ir a ejercer. Se habla del tema de los horarios, el horario debe ser
diurno. Aquí ya sabemos lo que ha sucedido cuando dejan centros abiertos, todas esas irregularidades que se han denunciado en otras oportunidades. El proceso electoral además debe ser muy rápido. Es rápido porque aquí los venezolanos estamos acostumbrados a votar como se llama entubado. Tú vas, tú no votas cruzado, uno aquí, otro allá. Él pudiese votar cruzado también, pero es un sistema relativamente, es automatizado y es relativamente rápido. Creo que debe realizarse en un solo día. Gracias, María Verdial, por estar con nosotros. María, Gracias muy bien, por la invitación. gracias por estar aquí y contribuir a estos debates importantes para los venezolanos. A las 5 de la tarde y a las 10, su programa Kiko se lo puede ver en cualquiera de los dos horarios. Hasta luego.